La temperatura, al arrancar Amalia hablaba de un invitado de lujo que ya está con nosotros acá, con un tema sumamente interesante, mucha historia y un libro, Amalia, que puede evidentemente abrirnos la mente y hacer conocernos más acerca de este mundo. Ya le damos la bienvenida a Fabián Chamorro, que nos presenta hoy Aurora del Paraguay. En la primera edición, él es historiador y está aquí para hablar un poquito con nosotros acerca de esto. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, Marcelo, gracias, gracias a ustedes por el espacio. Es muy interesante realmente tu presencia acá. Cuéntanos acerca del libro, contenido, cómo surge la idea. Este libro es la historia de la primera logia masónica del Paraguay, con todo lo que implica la masonería, con el tema del estigma, el misterio y demás. Entonces, habla el material habla del primer taller masónico paraguayo, que se instala en el año 1887. La masonería ya aterrizó anteriormente, pero no eran logias paraguayas. Esta es la primera y tiene mucho que ver con el contexto político de aquella época. Aquí, por ejemplo, estaba Bernardino Caballero, estaba José II de Cudo, o sea, políticos, empresarios que fueron muy importantes en ese periodo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Cómo nace la idea de graficar plasmar esta historia en un libro? Porque encontramos casi todos los archivos de nacimiento de la logia en Uruguay. La masonería paraguaya es hija de la masonería uruguaya. Entonces nos llamaron, nos dijeron, tenemos acá los documentos si les interesa. Por supuesto, nos fuimos a verlo y trajimos un acervo impresionante hasta el año 1939 que nos da muchas respuestas, no solamente sobre la masonería, sino sobre la historia en general del Paraguay. Por ejemplo, ahí pude descubrir que ya hubo documentos previos entre la institución y los gobiernos, entre Paraguay y Bolivia, para ver si se llevaba a un acuerdo allá por 1929. Lastimosamente no se dio, claro. Pero hubo un montón de cuestiones que tienen que ver con la realidad política de aquella época. Bueno, podemos mostrar un poquitito. Sí. No sé si querés agarrar vos mismo ahí, Fabián. Voy a agarrar claro, ahí está, y voy a tratar de no echar. Sí, acá está. Este es el material, esta es la insignia, la primera insignia Aurora, y esta es la actual, y tiene hay muchos documentos, hay muchas fotografías. Hay mucha ilustración adentro. Hay mucha ilustración como para que la lectura sea menos pesada. Exactamente, para ir aprendiendo un poco. Aurora del Paraguay, ¿por qué el nombre? ¿Por qué lleva esa? Porque no había masonería en Paraguay. Sí. Y Aurora es como la luz que se enciende para el país. La masonería usa mucha analogía con el tema de la luz, con el tema del el iniciado generalmente se le dice que ve la luz por primera vez. Entonces, claro. Aurora, de ahí viene su nombre. Y esa foto que aparece ahí, por ejemplo, es muy interesante. La anterior, la que tiene el grupo de personas. Sí. Paraguay, hay que recordar que el primer país que devuelve los trofeos de guerra para Paraguay fue Uruguay. Sí. Y cuando los uruguayos vinieron a devolver esos trofeos de guerra, comenzaron a negociar la instalación de esta logia. Sí. Porque muchos de los uruguayos que vinieron en esa delegación que devolvió los trofeos de guerra eran masones. Y comenzaban los contactos con masones paraguayos. Acá está. Este es el Jardín Botánico, por ejemplo. Lo podemos ampliar incluso, ¿te parece? Sí. El que está en el medio es Máximo Tajes, que después llegó a ser presidente de la República del Uruguay. Él trae los trofeos de guerra con esta delegación. De los 5 que aparecen en la foto, 3 eran de la masonería y tenían cargos muy importantes. Entonces, a partir de ese acercamiento con el Uruguay, políticamente hablando, se instala la primera logia paraguaya. Bueno, y justamente hablando un poquito también de ese hermetismo del cual hablabas, de todo lo que en teoría gira en torno a la masonería, veo muy positivo que pueda haber igual hoy por hoy un material así, donde hubo apertura, entiendo, como para que se pueda escribir, ¿verdad? Hay muchísimo. Ahora, justamente, tenemos muchísima bibliografía de los últimos años con esta idea de la apertura, o sea, que la gente sepa qué es lo que hay, qué es lo que es. Y tenemos otro libro que se llama Masonería Paraguaya Recopilación Histórica, que es la recopilación completa. Después también tenemos una que justamente cuenta el conflicto entre la Iglesia Católica y la masonería, como para que la gente entienda de dónde viene tanta rivalidad. Después también hay un libro que es sobre el pensamiento masónico de fines del siglo XIX, principio del siglo XX,
muchos intelectuales de lo que se llamó el novecentismo paraguayo, que fue la generación intelectual más importante del Paraguay, fueron masones. Ajá. Entonces ellos también marcaron de alguna manera el pensamiento de aquella época. La masonería fue una institución que, fin del siglo XIX, era transversal a todas las asociaciones paraguayas, todas, las de salud, las de asistencia pública. Este le ven, por ejemplo, en la imagen, era un ex canciller, héroe de la guerra de la Triple Alianza, Juan Crisóstomo Centurión, que se inició también en Aurora. Aurora del Paraguay tuvo 4 presidentes de la República: Bernardino Caballero, Juan Alberto González, Eduardo Scher, Patricio Escobar y me estoy olvidando alguno, pero tuvo mucha presencia política en aquella época. Ahora, Fabián, vasta historia tuya, justamente de la mano de tu profesión, pero ¿algún dato que te haya sorprendido al escribir este libro, algo que no sabías, algo que descubriste? La forma en que ayudaban a sus hijos. Muchos de los hijos de estos masones terminaron estudiando en el exterior. Y la logia les pagaba. Sí. O sea, ellos... esa unidad que había. No había, y dijimos, bueno, vamos a ayudarles a esos chicos para que salgan. Porque no había facultad de medicina, no había facultad de ingeniería, no había facultad de arquitectura. Entonces, era salir afuera. Claro. Con la condición de que vuelvan. O sea, no era irte nomás, sino era ir y volver. Y así... Por ejemplo, por ahí hay nombres que hoy en día están olvidados, pero hay uno que se llamó Cayetano Masi, que fue después el médico del general Estigarribia, de Eligio Ayala. O sea, fue un médico muy importante, fue uno de los primeros organizadores de la sanidad paraguaya durante la Guerra del Chaco. O sea, hay gente que después aportó mucho al Paraguay y que, por ejemplo, ella no fue masón. Fueron hijos de masones que fueron ayudados por Aurora en este caso. Y me llamó la atención, o sea, como ejemplo de qué puede hacer una sociedad, una asociación. No estoy hablando de la masonería solamente, cualquier asociación que reúna personas que de repente puedan pensar en que sus hijos puedan estudiar afuera. Me da la impresión que al leer Aurora del Paraguay vamos a descubrir entonces también muchos personajes que estaban como anónimos. Sí, hay muchos, hay políticos, hay empresarios sobre todo desde el principio del siglo XX, sí, que marcaron y que de alguna manera crearon una riqueza tan importante que hasta hoy en día se proyecta. Sí. Esta foto es de un grupo de masones que fue al Chaco para ponerse a disposición de José Félix Estigarribia y le dijeron, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas que hagamos por el país? Nosotros queremos ayudar también, porque como se darán cuenta casi todos eran hombres grandes ya, o sea, no estaban más en edad militar. Y Estigarribia le dice, bueno, hagamos un hospital. Sí. Necesito un hospital porque hospitales son los que necesitamos en Asunción, y la masonería solventa una institución que terminó atendiendo heridos de trauma, o sea, soldados que se rompían con los huesos con las esquirlas o con algún proyectil. Entonces eso también hizo Aurora en aquel momento. Ahora, Fabián, por lo que entiendo, lo que nos estás contando es muy interesante. Este primer libro que puede llegar a la mano de una persona que no sabía acerca de la masonería, le puede ayudar a abrir la mente y a derrobar ciertos estereotipos que hay sobre ese pensamiento, sobre ese movimiento. Hay mucha estigmatización sobre la masonería, y tiene que ver con esa rivalidad que tiene con la iglesia. Está por cumplir esa rivalidad 300 años. 300 años de ese versus. 1738 es la primera vez que chocan. Sí. Y a partir de 1738 hasta hoy en día. Hoy en día ya no tienen mucho... Ya no se van a reconciliar, Fabián. No sé, yo creo que... hoy en día no creo que les separe algo como para que haya una reconciliación. Ajá. Anteriormente sí, hace 300 años sí había una disputa importante por el pensamiento que había en aquella época, pero hoy en día ya no tiene sentido. Pero sí, la primera parte del libro justamente les va a explicar qué es la masonería, qué hacen los masones. Y hoy en día también la Gran Logia Simbólica del Paraguay tiene una apertura que abre sus templos, hay recorridos. Nosotros hace poco hicimos un recorrido por los templos, después nos fuimos por el centro histórico para conocer justamente patrimonio arquitectónico hecho por masones. Y recorrimos. Entonces, de a poco la gente va a ir matando ese estigma. No va a terminar la noche a la mañana, eso sabemos. Eso va a llevar su tiempo, como todo. Ustedes saben que están en un tema de medios. No es fácil instalar una idea. Entonces, yo creo que tenemos todavía 20 años más para romper el estigma, pero hay que empezar. Y creo que esto es un buen puntapié. ¿En dónde conseguimos el libro?
Ya están en varias librerías. No quiero decir una sola porque ella ya hay en varias librerías y es accesible. Creo que está 30.000 o 40.000 nada más. Bien, o sea, bien. Justamente se hizo con el objetivo de que no sea tampoco caro como para que la gente pueda adquirir. Ya se fueron, creo que se imprimieron 2.000 ejemplares y ya se fueron como 700. ¿Sabes? Qué Está bueno. yendo bien. Qué bueno. Está yendo bien. Qué buena salida, la verdad. Fabián, muchas gracias por esta visita. No, gracias a ustedes por el espacio y animarse a hablar de repente de estos temas que son tan polémicos para la gente. Realmente. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Fabián. Mira que tenemos varias citas contigo, así que ya vamos a sacar un poco de turno. Siempre estamos bastante ocupados con... No, por favor, a las órdenes. Gracias. Gracias. Hay más temas.